Buenas tardes, queridos estudiantes. Mi nombre es Claudia Gallegos Barrera. Soy la profesora de la asignatura con la que han interactuado este tiempo desde que comenzamos el ramo de currículum. Les doy la bienvenida a esta clase virtual. Espero que sea muy provechosa para ustedes para ir aclarando los distintos temas que componen los diferentes módulos del ramo. Vamos a comenzar por lo básico, por lo más importante, que es comprender el origen y el objeto de estudio del currículum, para saber entonces cuál es la importancia que esta disciplina pedagógica tiene dentro de la educación, en la organización de la enseñanza y por lo tanto para favorecer el aprendizaje. Existen distintos conceptos que están relacionados con el currículum. El currículum no es algo aislado dentro de una institución educativa ni tampoco dentro de un sistema educativo. El currículum está íntimamente relacionado con la sociedad, la educación y la cultura. Esto es porque todo grupo social, entendido como dice ahí como un conjunto de personas que integran un medio, están unidos por una cultura que quiere ser traspasada, que necesita ser aprendida por las nuevas generaciones para poder mantenerse y para poder continuar su desarrollo como tal. La forma que todos los grupos sociales tenemos de ir transmitiendo esta cultura es a través de una herramienta fundamental que es la educación. Ahora, la educación tiene que de alguna manera orientarse a aquello que ese grupo social considera como valioso. Y para eso utiliza entonces el currículum. El currículum es el que va a organizar en definitiva las diferentes intenciones educativas de ese grupo social para que la cultura sea transmitida. Esto no es para nada sencillo, suena sencillo, pero detrás de las decisiones que hay en un sistema educativo para poder organizar un currículum, hay una serie de decisiones que tienen mucha relación con los distintos ideales que tiene ese grupo social. ¿Qué tipo de ser humano pretende formar? ¿Qué ideología está detrás de ese ser humano que se pretende formar? En definitiva, ¿qué tipo de ciudadano queremos formar en una sociedad determinada, en un país determinado? Y va a depender de ese tipo de ciudadano qué es lo que se seleccione como valioso para ser aprendido por las nuevas generaciones y de esta manera este grupo social se vaya orientando de acuerdo a esos ideales que tiene de ciudadano, de ser humano. Bueno, decíamos que la educación es la herramienta que se utiliza para poder transmitir y desarrollar en el fondo una cultura. El concepto de educación que nosotros estamos trabajando es un conjunto de actividades que el grupo social organiza o simplemente utiliza para asegurar que sus miembros adquieran la experiencia social, históricamente acumulada y culturalmente organizada, logrando así entonces su objetivo de crecimiento de sus integrantes, adaptación, participación y creación cultural. Esto es una definición del autor César Coll, en el que yo particularmente me he basado en la mayoría de los conceptos que tienen que ver con el desarrollo y el origen del currículum, en el año 94. Lo que nos plantea César Coll es que la educación, si nosotros nos remontamos al fenómeno educativo, en las culturas primitivas, las nuevas generaciones iban aprendiendo mediante la observación y la participación junto con sus adultos en las distintas actividades que tenían básicamente relación con la sobrevivencia. Pero a medida que los grupos sociales se fueron colocando cada vez más complejos, se fue complejizando la organización social y también fueron apareciendo elementos culturales cada vez de mayor envergadura. Por lo tanto, ya no era tan simple que los niños acompañaran a los padres, por ejemplo, a cazar, a pescar, a la agricultura y mediante la observación pudieran participar de lo que necesitaban aprender. Llega un momento de la historia de la humanidad en que lo que se necesita aprender es mucho más que solamente lo relacionado con la sobrevivencia. Y es en ese momento que surge entonces la escolarización. Y surge esta escolarización como actividades diferenciadas a las actividades del mundo adulto en instituciones especializadas para ello. O sea, los niños, las nuevas generaciones, ya no aprenden solamente mediante la observación de sus padres y de sus adultos, sino que participan de una serie de actividades que son organizadas especialmente para que ellos aprendan separadas en el fondo de la vida cotidiana. Bueno, junto con la escolarización surge
entonces la necesidad de seleccionar aquello que va a ser enseñado, porque a medida que las culturas van creciendo y se van colocando cada vez más complejas y abarcan muchísimos más elementos, es imposible enseñar todo lo que está en una cultura determinada. Por lo tanto, hay que realizar una selección. Y ahí es donde se dice, donde está el origen del currículum. Cuando surge la necesidad de seleccionar aquello que se va a enseñar, aquello que van a aprender las nuevas generaciones, entonces nace el currículum como la disciplina pedagógica encargada de hacer esa selección. Y no solo hacer la selección, sino que hacer también la organización de manera tal que todos estos aprendizajes que necesitan saber estas nuevas generaciones efectivamente los puedan aprender mediante actividades especialmente planificadas para ello. Ese sería el origen del currículum y al mismo tiempo sería el objeto de estudio del currículum, como la selección y organización de los contenidos considerados como valiosos para un grupo social. El currículum, a su vez, está tan ligado al concepto de cultura y a la evolución en el fondo de la cultura y de los grupos sociales, que a su vez ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Las primeras definiciones de currículum se les ha llamado en la actualidad como concepto restringido de currículum, se remontan antes de la Revolución Industrial, donde la cultura no era algo tan excesivamente complejo como ahora, el conocimiento acumulado no era tanto como en estos tiempos. Por lo tanto, el currículum se entendía como algo estático, como algo fijo, como algo definido, referido exclusivamente a los planes y programas de estudio. A esta época se le denomina como la época del enciclopedismo, porque todo lo que una persona culta debía saber se encontraba en los textos, se encontraba en las enciclopedias. Básicamente, la educación se centraba en la memorización de esos contenidos culturales y con una fuerte influencia religiosa, porque las congregaciones religiosas y la iglesia propiamente tal fueron los primeros en hacerse cargo de la educación. A fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX comienza la Revolución Industrial, y junto con la Revolución Industrial vienen otros eventos históricos como la Primera Guerra Mundial, y comienza la revolución de las comunicaciones, del transporte, las nuevas formas de producción. El conocimiento que se va generando es muchísimo mayor. Hay una necesidad de desarrollar habilidades y formar para el mundo laboral. Ya comienza a surgir esta necesidad de que la educación se encargue de algo más que solamente aquellos contenidos culturales, sin desmerecer los contenidos, sin desmerecer el manejo de la cultura por parte de los estudiantes. Pero junto con ese manejo se requiere el desarrollo de otro tipo de habilidades y de otro tipo de capacidades. El currículum adquiere un mayor dinamismo y está sujeto a cambios y a revisión constante. Si ustedes revisaran la bibliografía de la época, la bibliografía de los años 40 más o menos en adelante, especialmente entre los años 50 y los años 70 del siglo pasado, podemos encontrar una cantidad de definiciones de currículum completamente distintas. Sin embargo, haciendo una síntesis de los elementos más importantes de aquella época, lo que más marcó el concepto de currículum fue lo que se entiende como una concepción amplia de este. El currículum comenzó a entenderse como todas las actividades que se realizaban dentro de la escuela o de la institución educativa, organizadas, planificadas y evaluadas por la institución educativa. Bastante amplio. Supera muchísimo los márgenes de los planes y programas de estudio, porque se entiende como todas las experiencias que el estudiante puede vivenciar dentro de la institución educativa. Bueno, a mediados del siglo XX comienza un desarrollo muy fuerte de la psicología experimental del aprendizaje. La importancia de los objetivos educacionales. Ya estaba la teoría, aparece Tyler, la teoría de Tyler, la teoría de los objetivos, aproximadamente en 1930, de ahí en adelante, se le da mucha importancia a las experiencias de aprendizaje y hay un impulso definitivo de una concepción más amplia del currículum. Después viene el periodo de la Guerra Fría, donde un evento que no tiene relación directa con la educación, el lanzamiento del Sputnik, produce todo un cuestionamiento del sistema educativo norteamericano
porque en el fondo está perdiendo la carrera espacial. Surge entonces el paradigma práctico, autores como Stillhouse, como Schwab, se sigue ampliando y flexibilizando el significado del currículum y cada vez van apareciendo más definiciones que podrían en este momento hacer más confuso tratar de entender qué es el currículum, pero en realidad no es confuso, porque la forma en que se ha ido entendiendo el currículum a lo largo de la historia, como ustedes pueden ver, está directamente relacionado con la evolución de la humanidad y con distintos eventos históricos que van marcando esa evolución. Bueno, el grado de amplitud de la definición de currículum, toda definición está basada en una ideología. Decíamos que el currículum selecciona y organiza los contenidos culturales que se consideran valiosos para un grupo social. Por lo tanto, la forma en que se entiende el currículum siempre va a estar basada en cómo se entiende la educación, en cómo se entiende la sociedad, en lo que se pretende en ese grupo social y cultural formar en sus nuevas generaciones. El grado de amplitud depende de las relaciones existentes entre el concepto de currículum y la situación sociocultural en la que se crea. La definición restringida, que decíamos que es una definición de las primeras épocas de la disciplina curricular, se refiere exclusivamente a los planes y programas de estudio, o sea, se refiere a lo que está escrito, a lo que está predeterminado por un sistema mayor. Y la definición amplia entiende el currículum como todas las experiencias de aprendizaje que los alumnos obtienen como producto de la planificación, orientación y supervisión de la institución educativa, sean estas de distinto tipo. Tanto la restringida como la amplia responden a un momento histórico determinado. El problema de la definición del currículum es que las ideas sobre currículum no son universales. Como decíamos, responden a un momento histórico determinado. Por lo tanto, son producto de la historia humana y son producto de la sociedad. Y para definirlo se requiere una visión de mundo que opera como un marco de referencia. En esta visión de mundo están incluidos distintos tipos de posturas. No solo posturas académicas que tienen relación directamente con lo educativo, también hay posturas políticas, posturas ideológicas, posturas culturales. En los tiempos actuales, en esta época de globalización del mundo actual, es más difícil darse cuenta cuáles son las diferencias entre un sistema educativo y otro, porque la mayoría de los países tenemos un ideal más o menos similar, compartimos un sistema económico, compartimos la mayoría un sistema político, por lo tanto el sistema educativo no tiene grandes diferencias, pero sí lo podríamos apreciar en lo que se refiere a la cultura occidental y la cultura oriental, por ejemplo. Ahí sí que tenemos diferencias. Tenemos diferencias culturales, tenemos diferencias ideológicas, y eso de alguna manera rebota en las diferencias también en sus sistemas educativos, en lo que se enseña y en lo que se pretende lograr a través de la educación. Y ahí está el currículum, seleccionando y organizando aquello que se considera como más valioso de aprender. ¿Cómo definiremos nosotros el currículum? Lo que hoy día se le llama la definición actual del currículum, como un plan de acción educativa resultante de la selección y organización de los contenidos culturales considerados como valiosos para un grupo social, con la intención de que sean aprendidos por las nuevas generaciones y de esta manera asegurar la permanencia y evolución de dicho grupo social y por lo tanto de su cultura. ¿Por qué esta definición? ¿Y por qué hemos hecho el recuento histórico de cómo se ha ido entendiendo el currículum? Básicamente porque en los tiempos actuales, si nosotros conversáramos con distintos profesores, docentes de diferentes instituciones educativas, coexisten estas tres maneras de entender el currículum, aunque respondan a momentos históricos diferentes. Pero hay docentes que lo entienden como planes y programas de estudio, hay docentes que lo entienden como todas las experiencias que se viven dentro de la institución, y también habemos otros que lo entendemos como un plan de acción educativa. ¿Cuál es la importancia de entenderlo como un plan de acción educativa? El profesor que se guía por un concepto de currículum exclusivamente como los planes y programas de estudio va a esperar que le entreguen los planes y programas de estudio y no va a realizar tal vez ni siquiera la contextualización pertinente, porque los planes y programas de estudio están decididos por un nivel mayor
profesor va a tomar eso y lo va a transmitir. El profesor que entiende el currículum como todas las experiencias que el alumno vive dentro de la institución educativa, no le coloca límites, no sabe claramente dónde comienza y dónde termina el currículum, cuál es la influencia que tiene el currículum. Por lo tanto, lo más probable es que su organización, su planificación, su planeación de aula no sea de lo más organizada. Si entendemos el currículum como un plan de acción educativa, es bastante diferente, porque un plan de acción educativa incluye tanto lo teórico como lo práctico. Lo teórico es lo que viene dado, lo que viene desde un sistema mayor que determina qué es lo que yo tengo que facilitar en el aprendizaje de mis estudiantes. Pero la parte práctica la pone el docente. Por lo tanto, al hablar de plan de acción educativa, estamos hablando tanto de lo teórico como de un currículum real que se da dentro del aula y que necesariamente tiene que ser contextualizado. Si entendemos el currículum como un plan de acción educativa resultante de esta selección y organización de lo que se considera como valioso, estamos hablando en el fondo de un docente participativo en la planeación curricular. Tal vez no en las decisiones que se toman a nivel macro. Los profesores no decidimos en nuestro sistema educativo cuáles van a ser las asignaturas, por ejemplo, del sistema escolar. Sin embargo, tomamos una serie de decisiones dentro del aula que van a ser esenciales para nosotros como profesionales de la educación y para nuestros estudiantes poder aprender de mejor forma. El currículum es finalmente entonces la formalización de la teoría y la práctica educativa al hablar de plan de acción educativa. Y tiene que responder a ciertas preguntas fundamentales que todo currículum debería responder, partiendo por el para qué enseñar, que es lo que nos da las grandes finalidades educativas, para qué estamos formando el sistema escolar de un Estado, para qué está formando, qué ser humano está formando, una carrera profesional, una universidad determinada o una institución de educación superior, para qué está formando, y también qué, cómo y cuándo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar. Nos vamos a detener un poco más adelante en cada una de ellas. Hablábamos entonces que la problemática de concebir el currículum de una u otra forma está ligada justamente a las consecuencias que esto acarrea básicamente en la práctica pedagógica. Decíamos que al hablar de plan de acción educativa nos estamos refiriendo tanto a la teoría como a la práctica, nos estamos refiriendo tanto a lo que viene prescrito de un nivel mayor como a lo que sucede dentro del aula. Por lo tanto, existen distintas categorías de análisis para el estudio del currículum. Si yo quiero observar el currículum en una institución educativa, no puedo limitarme a observar solamente lo que está escrito, los planes y programas y las planificaciones de los docentes. Tengo que entrar al aula y observar qué sucede con ese currículum dentro del aula. El currículum tiene básicamente dos grandes dimensiones: currículum formal y currículum real. El currículum formal como el aspecto documental, como los planes y programas de estudio, todo lo que tiene predeterminado y también todo lo que yo como docente planifico, planeo, pienso y escribo a partir de lo que me entregan. Pero también hay una dimensión que es tan importante como la otra, que es el currículum real, que es la puesta en práctica del currículum. Porque cualquier planificación teórica no es la realidad misma. Por mucho que nosotros los docentes tratemos de tomar en consideración todas las variables que podrían influir en el aprendizaje, nunca en teoría, sin nuestros estudiantes, vamos a poder considerarlas todas. Una planificación formal es en el fondo una idea acerca de la realidad, pero no es la realidad misma. Por lo tanto, cuando el currículum se aplica, cuando se desarrollan las clases, cuando se está frente a los estudiantes interactuando, ahí se coloca en práctica el currículum formal. Y este tiene que ser flexible y se deben realizar ajustes. La mayoría de los ajustes que se realizan en la realidad, en concreto, son ajustes que son absolutamente necesarios para que los estudiantes efectivamente puedan aprender
lo que está en el currículum formal. En el fondo son ajustes que vendrían a colaborar con el currículum formal para que pueda llevarse a la práctica efectivamente. Pero dentro del currículum real hay una subcategoría que es el currículum oculto. ¿Y esto por qué se da? Se da básicamente porque todos somos seres humanos y los profesores también, como siempre le digo a mis estudiantes, también somos casi humanos. El currículum oculto es en el fondo todo lo que nosotros transmitimos a partir de nuestras propias posturas. Es imposible dejar de lado por completo nuestras creencias, nuestras valoraciones, nuestra forma de ser. Ya desde la manera que uno se para frente a un curso, a qué le da importancia, qué contenido resalta por sobre otros, cuál es la interacción que establece con sus estudiantes, qué comentario hace a partir de los contenidos, qué relaciones se establecen con el mundo real, con los acontecimientos históricos, etc. En todo momento nosotros estamos transmitiendo nuestras creencias, nuestras valoraciones, nuestras propias convicciones, aunque sea de manera tácita. Y esas convicciones que se transmiten a través del currículum oculto, como se le denomina, porque no está explícito en ninguna parte en el currículum formal, a veces pueden estar dentro de lo que se considera el currículum formal y pueden favorecer a lo mejor lo que los estudiantes deben aprender, y otras veces no. Otras veces incluso aquello que se transmite a través del currículum oculto puede estar en contra del currículum formal, pero no se dice explícitamente, sino que es un mensaje tácito que está relacionado, como les decía, desde la postura que adopta el profesor hasta todo lo que está interactuando dentro del aula. Algunos autores incluyen también como categoría de análisis del currículum el currículum nulo. La verdad, yo en el texto, en el documento guía del módulo donde se trabaja este tema, no consideré el currículum nulo porque no lo considero, por considerar que al definirse como lo que no es enseñado, o sea, como lo no seleccionado, como lo que se dejó afuera del currículum, en realidad está absolutamente fuera de cuál es el objeto de estudio del currículum. El currículum es la selección y organización de lo que se considera valioso. La no selección no es parte del currículum. Por eso algunos autores consideran el currículum nulo y otros no. Se los comento por si en algún texto, en algún artículo, se encuentran con este concepto. Bien, haciendo una síntesis de lo que hemos conversado hasta ahora, el currículum nace junto con la escolarización. Cuando se requiere, cuando nace la necesidad de poder seleccionar y organizar aquello que va a ser aprendido por las nuevas generaciones. Este currículum, nosotros lo vamos a entender, lo estamos entendiendo como un plan de acción educativa. Se ha entendido de diferentes maneras a lo largo de la historia y esa manera de entenderse ha sido coherente con el momento histórico. Y en este momento histórico, lo coherente es comprenderlo como un plan de acción educativa que se hace en base a la selección y organización de los contenidos culturales considerados como valiosos para un grupo social. Este currículum, este plan de acción educativa, tiene que responder a ciertas preguntas fundamentales, decíamos, partiendo por el para qué enseñar, qué, cómo y cuándo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar. Y al mismo tiempo, tiene dos dimensiones desde las cuales la podemos observar. La dimensión formal o documental o prescrita y la dimensión real, donde se juega la puesta en práctica del currículum en el aula. Dentro de esa dimensión real, decíamos que está una subcategoría que sería el currículum oculto. Este plan de acción educativa se organiza de diferentes maneras, dependiendo de cuál sea el paradigma y modelo curricular que inspire al sistema educativo o a la institución educativa en la que nosotros estemos. Si hablamos del currículum escolar, es el sistema educativo, el Ministerio de Educación, el que define un paradigma educativo sobre el cual va a elaborar su currículum nacional. Si hablamos de una institución de educación superior, es esa institución, la universidad, el instituto profesional, la institución que sea de educación superior, la que define cuál va a ser su modelo, su paradigma inspirador.
Y la selección de ese paradigma impacta en todas las demás decisiones, porque de acuerdo a la idea que se tenga de la educación, de la formación que queremos entregar, se van a ir tomando todas las demás decisiones de cómo ir organizando esa educación. Aquí vamos a ver entonces cuáles son aquellos paradigmas más importantes que sirven de base para organizar los sistemas educativos. En esta asignatura nos hemos basado en los planteamientos de Sidney Grundy, que es una autora que nos habla de los paradigmas de construcción curricular y que está basada en la teoría de los intereses cognitivos del filósofo Habermas. Grundy plantea una relación entre la teoría de Habermas y la producción del currículum, ya que los intereses cognitivos otorgarían el marco sobre el cual se fundamentan las prácticas curriculares. En el fondo ella traslada esta teoría del filósofo Habermas, que nos define una serie de intereses cognitivos sobre los cuales nos movemos en sociedad, lo traslada al currículum, porque como veíamos, el currículum es parte de la sociedad y de la cultura. Bueno, Habermas nos plantea tres intereses humanos fundamentales: el interés técnico, el interés práctico y el interés crítico. El planteamiento de Habermas, que no lo vamos a profundizar en esta oportunidad porque no corresponde, pero el planteamiento de Habermas en el fondo dice que los grupos humanos, las sociedades, van dando respuesta a todos los conflictos que se van generando, las problemáticas que se van generando, van dando respuestas adaptativas en base a algunos de estos intereses. Pueden dar respuestas desde el interés técnico, o pueden dar sus respuestas desde el interés práctico, o podrían dar sus respuestas desde el interés crítico. Entendiendo el interés técnico como una forma más tradicional, basada más bien en el positivismo de dar respuesta a las problemáticas sociales y culturales. Entendiendo el interés práctico como una forma mucho más consensuada, que considera la opinión de todas las personas que están involucradas en ese grupo social, pero que siempre busca la adaptación, la comprensión del medio y la adaptación. Y entendiendo el interés crítico como una forma, como lo dice su nombre, mucho más crítica de aquella sociedad en la que nos encontramos. El interés crítico, en el fondo, plantea que todo lo que está a nuestro alrededor nos pretende controlar como seres humanos, y la misión del ser humano entonces es poder develar aquello que nos pretende controlar e irnos liberando poco a poco en la medida que vamos interactuando con ese medio. Esto Grundy lo traslada a los paradigmas de construcción curricular, que en el fondo serían distintas formas de producción y de construcción del currículo. El primero decíamos que era el interés técnico. Grundy lo plantea como el paradigma curricular de racionalidad técnica. Y básicamente esta racionalidad se orienta al control del medio, no a la comprensión del medio ni a la superación del medio, sino que al control. ¿Cómo poder controlar el medio? A través del conocimiento empírico, ideas y modelos abstractos, de los cuales se derivan tecnología y procedimientos de acción. Esto es propio de las ciencias exactas. Si nosotros pensamos qué es lo que sucede con todas las investigaciones científicas que son propias de las ciencias exactas, tienen como finalidad justamente poder controlar el medio, poder controlar la naturaleza, poder controlar las enfermedades, poder controlar el accionar del ser humano, etc. Este paradigma de construcción curricular aplica el método científico que todos conocemos: observación, experimentación, formulación de diferentes hipótesis, la verificación de esas hipótesis y a partir de eso la formulación de leyes y principios generales. Es propio de este tipo de ciencias exactas y de este tipo de racionalidad que las ideas a las cuales se va concluyendo, eso se generaliza para todo el resto de la gente o para todo el resto del entorno. La relación de subordinación vertical entre teoría y la práctica se genera desde el conocimiento deductivo. A partir de esta racionalidad, primero se teoriza y eso después se aplica. Esta racionalidad no comprende, por ejemplo, que primero se aplique, que
decíamos que lo que le interesa a la racionalidad técnica es el control del medio, la educación es parte de ese medio. Por lo tanto, todo lo que esté dentro de la educación se va a utilizar para controlar los planes y programas de estudio, para controlar a las instituciones educativas y a los docentes, las planificaciones de las mismas instituciones y de los profesores se van a utilizar para controlar, y también las evaluaciones. Si pensamos en un sistema educativo liderado por este tipo de racionalidad, se justifican absolutamente, por ejemplo, las mediciones nacionales, como la prueba CINCE, como la PSU, porque a través de eso también se controla la eficiencia de las instituciones educativas. Lo que se aspira es la reproducción de la cultura predominante, poder hacer la homogeneización de los individuos, tanto social como culturalmente. Si nosotros observamos nuestras instituciones educativas, todo lo vamos haciendo homogéneo desde el uniforme en adelante. Los medios adecuados a fines. Se utilizan los medios para llegar a los fines. Las experiencias de aprendizaje son en función de los objetivos. Lo principal es el objetivo y todo lo demás se organiza en torno a ese objetivo. El currículum es visto como un instrumento de planificación cuyo propósito fundamental consiste en tomar las mejores decisiones para poder lograr los fines, para poder organizar todos los medios necesarios y poder lograr los fines. Está estrechamente vinculado con el conductismo, si esto lo llevamos a las teorías del aprendizaje, por su forma de entender la relación con el entorno. Bueno, dentro de este paradigma, dentro de esta racionalidad, decíamos que se le da importancia a los objetivos educacionales. Es un concepto clave dentro de este paradigma. Los contenidos son solo un medio para lograr los objetivos y por lo tanto no son problemáticos. Los contenidos no se cuestionan y los contenidos se entienden como el conjunto de saberes, o sea, se entienden solamente como lo que tradicionalmente nosotros le hemos llamado la materia que debe ser enseñada por el profesor y que debe ser aprendida por el estudiante. El currículum, dentro de esta racionalidad técnica, implica la participación de expertos, de especialistas. No son los profesionales que estemos directamente relacionados en la acción educativa los que tomamos decisiones en torno al currículum, dentro de este paradigma, sino que son los especialistas, los expertos. Ellos son los que diseñan situaciones de enseñanza-aprendizaje, observación, control y valoración de las conductas, obtención eficiente de resultados de aprendizaje, eso es lo que se pretende, y se capacita a los agentes educativos. Puede que acá, dentro de estos expertos, efectivamente encontremos profesores, pero no están con su rol de profesor, sino que están dentro de su rol de experto o de especialista de una asignatura determinada. Yo soy especialista en currículum y soy especialista en evaluación y puedo ser invitada a poder a participar de la construcción curricular de una carrera determinada, por ejemplo, por mi especialidad que es la evaluación. Pero ahí no estoy como profesora, no estoy como docente, sino que como especialista. Bueno, junto con la racionalidad técnica también existe otra racionalidad que es la racionalidad práctica. La racionalidad práctica, a diferencia de la anterior, busca comprender el medio para poder interactuar con él. No busca el control como la racionalidad técnica. La comprensión permitirá llevar a cabo una acción correcta para ese medio, para esa situación determinada. Por lo tanto, no se puede generalizar. Se genera conocimiento subjetivo a partir del acuerdo y del consenso. Utiliza el pensamiento inductivo, no va de lo general a lo particular, sino que por el contrario, va desde lo particular hacia lo general. La relación entre teoría y práctica es la interacción de diálogo continuo. Puede que primero se establezca la teoría y a partir de esa teoría se establezca la práctica, pero a medida que se va colocando en práctica se va nutriendo la teoría. O puede también suceder que primero, como les decía antes, se provoque la experimentación, la interacción y a partir de esa experimentación entonces se comience a teorizar. Este paradigma curricular
son la comprensión, la interacción, el consenso y la negociación de significados. El tipo de conocimiento generado por el interés práctico es propio de las ciencias sociales, de la sociología, de la psicología. Se adecua mucho mejor al campo educativo y pedagógico, ya que tiene como base la interacción entre las personas de manera intencionada, que para su desarrollo individual y la interpretación del medio que les rodea ejercitan continuamente la deliberación o el juicio práctico en conjunto, el poder establecer ciertos diálogos para llegar a los acuerdos y llegar a los consensos y de esa forma tomar las decisiones, incluyendo las decisiones curriculares. Esta racionalidad práctica entiende la educación como un proceso de construcción social. No es solamente una herramienta para transmitir contenidos, sino que es un proceso que colabora con la construcción social. Y el currículum es construido por todos los actores educativos, por todos los que participan dentro de la acción educativa. Por lo tanto, existe efectivamente una reproducción cultural porque hay una transmisión de la cultura, pero también hay una transformación cultural y social. Se aspira a la transformación, que las nuevas generaciones que se están formando puedan ser partícipes activos de cómo va evolucionando ese grupo social y su cultura. Y puedan aportar, todos, ojalá, no solamente algunos. El currículum, dentro de esta racionalidad, es visto como un proceso y como un proyecto que implica la participación de actores educativos diversos. Se diseña un currículum que es dinámico, los contenidos se problematizan y se revisan constantemente sus propias prácticas. Y es a través de esta revisión constante que se va nutriendo el currículum, se le van realizando las modificaciones y por lo tanto esto es lo que lo hace dinámico. La evaluación, la revisión constante le da dinamismo al currículum. En la racionalidad técnica, si bien existe evaluación, esa evaluación no le da dinamismo al currículum porque el currículum no se modifica aparte de la evaluación. El currículum se va modificando a través de políticas educacionales cada cierto tiempo, pero no a través de la evaluación que se va realizando dentro de los mismos actores que están involucrados en la acción pedagógica. Bueno, exponentes, así como en la racionalidad anterior era Tyler, en este paradigma tenemos a Steenhuis, a Schwab y también a Brunner. Todos nombres seguramente ya conocidos por ustedes, algo han leído acerca de ellos. César Coll, que es un autor contemporáneo español, ha trabajado mucho desde esta racionalidad toda su propuesta curricular y reconoce la influencia de Steenhuis en su propuesta de un modelo para la producción curricular en la reforma educativa española. Adopta una posición menos radical que Steenhuis, manteniendo la construcción del currículo por objetivos. Plantea un modelo de construcción curricular a partir de objetivos, pero de ahí en adelante se van integrando una serie de elementos que tienen que ver con la teoría de Steenhuis y con esta racionalidad práctica. Ese es un ejemplo claro de que esta racionalidad efectivamente se puede aplicar en un sistema educativo. La racionalidad crítica genera un saber que se preocupa de potenciar a los individuos y grupos para hacerse cargo de sus propias vidas. En el fondo, desde la racionalidad crítica, siempre lo que se pretende es la liberación del ser humano. La educación es vista como una herramienta de liberación de las conciencias, formar seres humanos que sean críticos, que sean creativos. No busca transmitir la cultura dominante, al contrario, lo que busca es una transformación cultural. Entra en conflicto con los arreglos sociales y culturales existentes, por lo mismo, es rupturista con todo lo establecido. Se vincula a las llamadas ciencias y disciplinas críticas que se relacionan con el área de las ciencias sociales, como el psicoanálisis de Freud, por ejemplo, las teorías filosóficas y sociales como el marxismo, o en el caso de ideas religiosas, la teología de la liberación. Por poner algunos ejemplos. ¿Cómo entiende la educación esta racionalidad? Como un fenómeno social que debería contribuir a la transformación cultural y social. No solamente a la transmisión, sino que a la transformación. El currículum sería una construcción social
social que se genera por interacción dialéctica, con una tensión constante, entre los distintos actores educativos a través de la praxis. El currículum, en el fondo, para esta racionalidad, tendría que construirse exclusivamente por los que estén involucrados en esa situación educativa. Tendrían que participar de la construcción solamente aquellos que les interesa esa situación educativa. Por lo tanto, esto básicamente es lo que hace que esta racionalidad sea completamente inaplicable en un sistema educativo, porque eso significaría que cada grupo de estudiantes con su profesor tendrían su propio currículum. Y obviamente un Estado no va a permitir que cada grupo de estudiantes tenga su propio currículum. Hay ciertos ideales, hay una cultura, hay ciertos consensos a nivel social y a nivel cultural que debemos mantener para mantener una sana convivencia. Está en desacuerdo este punto de vista con la reproducción cultural. Sostiene que no se pueden plantear esquemas generales frente a la gran diversidad y particularidad de las diversas situaciones educativas. Los principales exponentes tenemos en Estados Unidos, Apple y Giraud, Paulo Freire, que puede ser el más conocido por todos nosotros, por todos los textos que él escribió y la educación justamente de la liberación, y Philip Grundy en Australia, que es la autora en la cual nos estamos basando para comprender estas racionalidades a partir de las cuales se podría construir el currículum. Como vemos hasta aquí, el currículum se puede construir desde un punto de vista o desde otro punto de vista. De una manera tradicional, desde el punto de vista técnico, donde lo que se pretende es controlar, donde la educación es un medio para transmitir una cultura y donde todo lo que se organiza dentro del sistema educativo y dentro de ese currículum está determinado de tal forma para poder controlar a todos los que ejecutan ese currículum. También lo podemos entender desde un punto de vista práctico, como veíamos, a partir del consenso y la participación, donde la construcción curricular es compartida entre el Estado, las instituciones educativas y los docentes. Todos participamos de esa construcción curricular. Y también se puede elaborar a partir de un punto de vista crítico, que fue el último que estábamos viendo, donde cada grupo de estudiantes con su profesor tendría que definir qué es lo que les interesa y qué es lo que necesitan en el fondo para poder liberar sus conciencias. Salvo la racionalidad crítica, que no tiene algún ejemplo de aplicación 100%, las otras dos racionalidades sí han sido aplicadas. En nuestro sistema educativo nos basamos básicamente por la racionalidad técnica, pero hay países europeos como por ejemplo Inglaterra, como España, que fundamentan su sistema curricular a partir de una racionalidad más ligada a lo práctico. Bien, veíamos que los paradigmas en el fondo es aquello que nos inspira, desde dónde vamos a construir el currículum, y eso va a determinar cómo va a ser, cuál va a ser la finalidad que va a tener ese currículum y la forma en que se va a aplicar. Pero independientemente de cómo sea, todo currículum tiene que tener ciertos elementos que son esenciales para que se pueda organizar. A lo mejor podrían cambiar algunos nombres de acuerdo al paradigma que esté inspirando ese currículum, pero los elementos se mantienen más o menos los mismos. La primera es responder a las preguntas ¿qué, cómo y cuándo enseñar? O qué, cómo y cuándo aprender. Si el énfasis está en la enseñanza o en el aprendizaje, va a depender del paradigma. Y aquí nos encontramos en el qué enseñar, nos encontramos con los objetivos y los contenidos. Esto puede cambiar de nombre, pueden llamarse objetivos o también los han llamado aprendizajes esperados desde otro paradigma distinto, o también resultados de aprendizaje desde otro paradigma diferente, pero básicamente es la selección. Representan la selección, aquello que los estudiantes necesitan aprender, al igual que los contenidos. Los objetivos y los contenidos representan lo que se está seleccionando. El cómo enseñar y cómo aprender, aquí nos vamos a encontrar con otros elementos, con otros componentes del currículum, que serían los diferentes métodos, las actividades, experiencias de aprendizaje,
depender, obviamente, de qué paradigma es el que inspira ese currículum. Si es un paradigma técnico más tradicional, los métodos van a ser tradicionales, la clase expositiva como esta, por ejemplo, y la utilización de algunos recursos que apoyen esos métodos tradicionales. Si es el paradigma práctico, está mucho más ligado al enfoque constructivista para el aprendizaje, y por lo tanto los métodos tendrían que ser completamente distintos. Métodos más participativos, donde el educador se considera un mediador, un guía, un facilitador del aprendizaje, y los recursos también tendrían que ser completamente diferentes, recursos que permitan la experimentación, que permitan la interacción, que efectivamente sean mediadores de aprendizaje. Y los tipos de actividades también. Y el cuándo enseñar es porque básicamente hay que organizar todo esto que se selecciona y que se quiere transmitir, ¿cierto? Y esto se organiza en base a secuencias y a una distribución en el tiempo. El currículum se organiza, podrían ver ustedes en su documento guía, hay una denominación que es la internivel y la intranivel. Se organiza todo lo anterior, la selección, los métodos, las actividades, los recursos, de manera internivel, que es a través de los diferentes cursos, y de manera intranivel, que es dentro de la misma asignatura, lo que dure el periodo pedagógico, un semestre, un año. Bien, también dentro de los componentes del currículum hay un componente fundamental que decíamos antes en otro tema, es el que le da dinamismo al currículum para poder ir realizando las modificaciones que sean necesarias, que es la evaluación. Por lo tanto, estas mismas preguntas también deben responderse en torno a la evaluación. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Todo. Todo es factible de ser evaluado. El currículum, la interacción de aula, la planificación, todo lo que sucede dentro del aula y fuera del aula es factible de ser evaluado, con la intención siempre de poder mejorar, de poder optimizar. ¿Cómo? Existen distintos procedimientos, técnicas e instrumentos evaluativos. Va a depender también del paradigma que esté inspirado, en el cual esté inspirada esa construcción curricular, qué tipo de instrumentos se utilicen. Hay instrumentos que son más tradicionales, como todo lo que tiene que ver con los mal llamados instrumentos objetivos de evaluación. Hay instrumentos o técnicas que son menos tradicionales, que son muchísimo más subjetivas. Eso va a depender de qué paradigma es el que nos inspira. A través de criterios de evaluación que tienen que estar establecidos para poder entonces sacar las conclusiones que sean necesarias y eso sea útil para ir nutriendo al currículum, al aprendizaje, a aquello que se esté evaluando. ¿Y cuándo evaluar? Siempre. Se evalúa al inicio, se evalúa durante y se evalúa al final. Siempre nosotros tenemos que estar evaluando de distintas formas. Nosotros los profesores, por ejemplo, claro, hacemos una evaluación diagnóstica al comienzo y vamos haciendo evaluaciones sumativas, hacemos ciertos cortes para hacer eventos evaluativos a lo largo de un semestre. Cuando hacemos ese corte decimos que es una evaluación sumativa, pero en todas las clases nosotros estamos evaluando. No a través de una prueba, pero en todas las clases estamos evaluando mediante las preguntas que le hacemos a los estudiantes, mediante la participación. Cuando nosotros comenzamos una clase, ¿cómo comenzamos? ¿Recuerdan la clase anterior? A ver, ¿quién me puede decir qué estuvimos conversando en la clase anterior? ¿Qué fue lo más importante? ¿Qué fue lo que se les grabó? ¿Cómo podemos relacionar eso con lo que vamos a ver ahora? Y les mostramos la tabla o los contenidos que vamos a trabajar en esa clase. Eso es evaluar, formativamente. No es una evaluación sumativa ni una evaluación diagnóstica. No tiene ninguna calificación y no necesita tenerla. Es una evaluación formativa. A medida que hacemos la clase y le vamos preguntando a nuestros estudiantes para ver si van entendiendo, si van comprendiendo, les vamos pidiendo que nos den ejemplos. Den un ejemplo de tal cosa que nosotros hemos estado trabajando en esa clase. Todo eso es evaluación formativa. Por lo tanto, siempre estamos evaluando. Bien, como parte de estos componentes
la selección está representada por los objetivos y los contenidos. Los objetivos pueden entenderse como un propósito expresado verbalmente, que describe en el fondo qué es lo que se va a aprender. Son enunciados de las intenciones educativas, tanto a mediano como a largo plazo. Pueden haber objetivos generales, objetivos específicos, que se van logrando en plazos distintos, pero siempre son intenciones educativas. Los objetivos tienen que tener ciertas características, como consistencia, precisión, tienen que especificar claramente el propósito, tienen que quedar claro aquello que los estudiantes van a aprender. Tienen que ser factibles, funcionales, significativos, tienen que adecuarse a las diferentes situaciones de aprendizaje y se dice que son bidimensionales. ¿A qué se refiere eso? Que en su redacción contienen tanto la habilidad, que generalmente es el verbo, puede ser, por ejemplo, comprender, analizar, aplicar, es la habilidad, y además tiene el contenido, sobre qué se va a aplicar, qué es lo que se va a comprender, qué es lo que va a desarrollar el estudiante. Para formular objetivos, lo primero que hay que tener claro es que tienen que estar orientados al estudiante, nunca al profesor, porque son la representación de lo que se pretende aprender. En referencia al aprendizaje, no a la enseñanza, la acción a realizar debe venir formulada con un verbo infinitivo que exprese cuál va a ser la habilidad que se va a desarrollar. Como los ejemplos que yo les estaba colocando, como por ejemplo, aplicar, comprender, conocer, analizar, evaluar. La acción y el contenido le dan el carácter bidimensional al objetivo. Ejemplo, expresar verbalmente sensaciones, sentimientos y experiencias personales. Aquí está la habilidad, que es la expresión verbal. ¿Y sobre qué se va a dar esa expresión verbal? Sobre sensaciones, sentimientos y experiencias personales. Ahí estaría el contenido. Para una formulación más completa se puede agregar el contexto, para que esto no quede en el aire, no quede extremadamente abierto y se pueda delimitar. Por ejemplo, ¿en qué situaciones se va a dar esta expresión verbal? En conversaciones espontáneas o dirigidas por el educador. Entonces, eso delimita el aprendizaje y no lo deja tan abierto. El contexto permite agregar información, ya sea, valga la redundancia, sobre el contexto, circunstancias en que se realiza el objetivo, o bien con quién o quiénes lo realizan. Como el ejemplo anterior, donde la acción es expresar verbalmente, el contenido, sensaciones, sentimientos y experiencias personales, y el contexto en conversaciones espontáneas o dirigidas por el educador. Los objetivos pueden ser de tipo actitudinal y no solo orientarse a dominios cognitivos. Por ejemplo, valorar la literatura como medio de expresión de la sensibilidad personal mediante la producción de un texto literario propio. Ese aprendizaje es actitudinal, tiene que ver con una valoración de la literatura. Puede ser también que la parte actitudinal forme parte del contexto, como en el ejemplo que está acá. Analizar las diferentes formas de explotación de los recursos naturales, destacando el respeto por el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Entonces, el contexto es el que agrega la actitud en este caso. Analizar las diferentes formas de explotación de los recursos naturales no puede ser un contenido, la explotación de los recursos naturales que no se trabaje de la mano con una actitud. Tiene que trabajarse con la parte actitudinal. Entonces, en ese caso, en el contexto se incluye la actitud. Bien, esa es una síntesis acerca de los objetivos. ¿Qué son los objetivos? ¿Cómo se entienden los objetivos? Y cómo se formulan, cómo se redactan, la manera más simple de redactarlos si nosotros trabajamos por objetivos. Los contenidos educacionales. Decíamos que la selección está representada tanto por los objetivos como por los contenidos. Hay un autor que define los contenidos como los objetos de aprendizaje. Es efectivamente lo que se va a aprender.
Son temas que la sociedad considera útiles y necesarios para promover el desarrollo social y personal de los individuos. El papel que tiene la sociedad en la definición de lo que vale la pena aprender. Ahí está lo que se ha definido como lo que vale la pena aprender. Son de carácter instrumental, están orientados al desarrollo integral de los estudiantes. En la actualidad se plantea que los contenidos no son solo la materia. Aquello que los estudiantes aprenden y desarrollan dentro del aula no tiene que ver solo con elementos teóricos. Ustedes deben haber escuchado, deben haber leído el que se ha llamado el informe de Lors. Es un texto que se llama La educación encierra un tesoro, donde se hace todo un análisis y una investigación a nivel mundial encargada por la UNESCO, análisis e investigación que la lideró Jacques Delors, por eso se llama Informe de Lors, y se hace todo un análisis acerca de cuáles son las necesidades para la educación en estos tiempos actuales. Bueno, en aquella época, en los años 90, eran las necesidades educativas para el siglo que venía, para el siglo XXI. Y una de las conclusiones más importantes en esta investigación que está plasmada ahí en el informe de Lors, y una de las conclusiones que se ha masificado es que la educación necesita tener 4 pilares. Históricamente nos hemos basado siempre en lo teórico, en que los estudiantes memoricen contenidos teóricos, pero en los tiempos actuales, en tiempos de globalización, en tiempos de crisis también, crisis de las instituciones sociales a cómo estábamos acostumbrados, crisis de valores, por ejemplo, de cómo entendemos los diferentes valores, qué diferencias hay en cómo se entienden ahora o cómo se han entendido tradicionalmente. Las crisis no tienen por qué ser malas, al contrario, las crisis son muy buenas porque a partir de ellas se va creciendo. En estos tiempos actuales, en ese informe se plantea que la educación tiene que tener 4 pilares esenciales. Uno es el saber, que es el que ha estado siempre, donde se encuentran todos los elementos de los contenidos teóricos. Pero también hay otro pilar que sería el hacer. Y hay 2 más, que sería el ser y el convivir. ¿A qué se refiere esto? Básicamente que la educación no tiene que centrarse solamente en lo teórico. La educación tiene que favorecer lo práctico, lo procedimental, el hacer, y también lo personal y lo interpersonal, que nos permita formar seres humanos que tienen conocimiento teórico, que saben aplicar ese conocimiento teórico, pero que también tienen todas las actitudes necesarias, tanto internas como de interacción con el otro, para poder convivir de manera sana con el resto del mundo y poder aplicar sus conocimientos teóricos en el fondo en acciones que vayan a favor de la vida y que vayan a favor de la convivencia. Absolutamente necesario en los tiempos actuales. Basta con prender las noticias para darse cuenta que hay una necesidad cada vez mayor de que no nos centremos solamente en lo teórico, sino que también en el hacer y en la parte actitudinal, tanto en el desarrollo interno como en la interacción con el resto del mundo. Y claro, podríamos decir que este trabajo es de la familia, pero no es solo de la familia, porque en la educación nosotros estamos formando seres humanos, y los seres humanos somos integrales, no somos solo conocimiento. Ahora, si nosotros nos concentramos en nuestro trabajo en la educación superior, con mayor razón aún, estamos formando profesionales que se van a desempeñar con otras personas, en un contexto determinado, en un entorno determinado, con objetivos claros por los cuales van a trabajar. ¿Y cuáles queremos que sean esos objetivos? Que esos objetivos estén a favor de las personas, que esos objetivos estén a favor de la buena convivencia, que estén a favor de la vida en el fondo, que estén a favor de la honestidad, que estén a favor de todos los valores universales que nosotros de alguna manera quisiéramos transmitirle a nuestros estudiantes. Mis estudiantes en pregrado son futuros profesores y yo quiero que esos profesores sean profesores íntegros. No solo que hagan clases para transmitir conocimientos, sino que
desarrollen en sus estudiantes las actitudes necesarias, las habilidades necesarias, que se comprometan con la educación, que se comprometan con sus niños y niñas, que se comprometan con su escuela, y que todo lo que hagan sea justamente por eso, por mejorar la vida de los niños, por mejorar la calidad de vida de los niños y de sus familias, por colaborarle a la familia, por mejorar la calidad de la educación. Por lo tanto, si nosotros lo pensamos desde la educación superior, es más importante todavía, porque un profesional no puede ser solamente teórico. Si hablamos de contenidos, entonces, estamos hablando de 3 tipos de contenidos: los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, en relación a los fines u objetivos que se persigan para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los conceptuales sería lo teórico, sería toda la teoría, todo lo que tradicionalmente hemos entendido como la materia. En el tema de nuestra asignatura, por ejemplo, concepto de currículum, componentes del currículum, racionalidades de la construcción curricular, elementos teóricos. Los procedimentales, sin embargo, son las habilidades, todas las habilidades y destrezas que se requieren para poder apropiarse de esos contenidos conceptuales. No basta con aprenderse de memoria las definiciones de currículum, hay que comprender, por ejemplo, las consecuencias que existen en la teoría y la práctica del docente en la institución educativa. Y eso es una habilidad, lo que nos lleva a la práctica. No basta con tener el dato de cómo se define cada una de las racionalidades del currículum. Hay que saber interpretar en los distintos sistemas educativos o en las distintas instituciones educativas cuáles son los elementos esenciales que me van a permitir darme cuenta de qué racionalidad está operando en esa institución o en ese sistema educativo. Y eso involucra muchas habilidades. Entonces, todos los procedimentales, en el fondo, son las habilidades y destrezas necesarias para poder apropiarse de los conceptuales. Y los actitudinales, todo lo referido a lo valórico. Las normas, los valores y las actitudes de todo tipo en relación a uno mismo, a la propia persona, en relación, como por ejemplo la autoestima en los estudiantes, la seguridad en sí mismo, en relación a los otros, todo lo que tiene directa relación con la convivencia, el respeto, el valorar lo humano en el otro, y también en relación a lo aprendido, porque también hay actitudes que son cognitivas. Por ejemplo, el gusto por la lectura. No es lo mismo aprender a leer y tener una mecánica para poder leer que disfrutar la lectura. Esa es una actitud. El motivarse hacia la investigación, por ejemplo, la curiosidad por aprender, la curiosidad por investigar, la curiosidad por profundizar, son actitudes relacionadas con lo cognitivo, relacionadas con lo que se aprende. Bueno, es fundamental que en estos tiempos nosotros nos concentremos en estos 3 tipos de contenidos, no solamente en la materia. Bueno, decíamos con las preguntas fundamentales del currículum que se tiene que responder a qué, cómo y cuándo enseñar. Y el cómo está dado por los distintos métodos, los recursos y las actividades. Este tema está bastante desarrollado en la guía. El método, en el fondo, es un método, una planificación consciente de una estrategia de acción que está guiada por ciertos propósitos, o sea, son siempre los objetivos los que van a orientar la selección del método, la que se lleva a cabo por ciertos principios que surgen de una determinada concepción de aprendizaje. Existen distintos métodos de acuerdo, obviamente, a las distintas formas de entender el aprendizaje. Los métodos conductistas son bien diferentes de los métodos constructivistas, que requieren de mayor participación. La clasificación de los métodos. Vamos a hacer una síntesis, en realidad, de estos distintos métodos. Existen los métodos generales y los específicos. Dentro de los métodos generales, existen los métodos de acuerdo a la forma de razonamiento del estudiante, de acuerdo a la forma de abordar el tema de parte del profesor y de acuerdo a la relación
profesor-estudiante. De acuerdo a la forma de razonamiento, yo puedo partir con las definiciones generales, por ejemplo, y después que desarrollamos las definiciones generales, voy llegando a los ejemplos específicos. Ese razonamiento es deductivo. Lo podría hacer al revés. Podría partir con ejemplos concretos de situaciones de aula, por ejemplo, y a partir de esos ejemplos concretos ir llegando a los conceptos generales. Eso sería inductivo. O también podría comparar. Podría comparar dos situaciones con similares características e ir sacando conclusiones producto de esa comparación. Eso sería el método analógico. De acuerdo a la forma de abordar el tema, el docente puede partir su clase abordando el tema de manera sintética o analítica. Se puede hacer una síntesis de lo que se va a trabajar y a partir de esa síntesis después se van trabajando los temas diferenciados, o se puede partir por los diferentes elementos ya diferenciados, o sea, de una forma más analítica. Y de acuerdo a la relación profesor-estudiante individual, colectivo o recíproco, que si yo me relaciono como profesor me estoy relacionando con todo el curso, con grupos pequeños, en una situación de 1 a 1, etc. Estos métodos generales están relacionados con eso, con cómo el profesor realiza la clase, cómo se enfrenta a desarrollar su clase. Por eso son generales, no hablan de la utilización de recursos específicos ni de contenidos en particular, pero son bastante útiles cuando uno pretende planificar una clase. También están los métodos específicos, donde nos encontramos con los métodos de enseñanza y los organizacionales. Los métodos de enseñanza, como por ejemplo mapas conceptuales, distintos tipos de organizadores previos, resúmenes, preguntas, ilustraciones, estructuras textuales, etc. En el fondo es utilizar algún tipo de organización o de recurso que permita a partir de eso favorecer el aprendizaje. Y los organizacionales, como los foros, paneles, debates, exposiciones, proyectos, que también pueden ser muy útiles de acuerdo a los aprendizajes que se pretenden lograr. Pueden ser un foro donde se puedan plantear distintas temáticas, pueden ser un debate, por ejemplo, donde los alumnos puedan defender posturas diferentes. Son distintas formas de ir organizando la enseñanza para favorecer el aprendizaje y que efectivamente nuestros estudiantes aprendan. Bueno, en las diapositivas siguientes, que ustedes las tienen, está exactamente lo mismo que yo les estaba explicando recién. Las actividades de aprendizaje. Este punto también es importante, porque hay distintos tipos de actividades de acuerdo a lo que pretendemos lograr. ¿Qué significa actividad? Es una acción, actuación, movimiento, proceso mental. Y en el campo de la didáctica son organizaciones diseñadas, ejercitaciones diseñadas, planificadas, que tienen por finalidad que los estudiantes logren determinados objetivos propuestos. Existen distintas formas de referirse a las actividades. Algunos se refieren a la actividad propiamente tal, o a la situación de aprendizaje, o a la experiencia de aprendizaje. Aquí vale la pena hacer una pequeña distinción. Cuando hablamos de situación de aprendizaje nos estamos refiriendo a lo que el profesor organiza. Cuando hablamos de experiencia de aprendizaje nos estamos refiriendo a lo que el alumno vivencia a través de esa situación. Por lo tanto, no son sinónimos. Bien, nosotros planificamos una serie de actividades, pueden ser actividades de inicio de una unidad, podemos hacer actividades de exploración con nuestros estudiantes, poder indagar, investigar, una investigación bibliográfica o tecnológica, podemos hacer actividades de integración, cuando hacen exposiciones, por ejemplo, los estudiantes y van integrando los distintos aprendizajes que se han ido desarrollando a lo largo de la unidad. Podemos hacer actividades de creación, donde ellos a partir de ciertos elementos que ya manejan tienen que crear sus propios proyectos, sus propias propuestas, sus propios instrumentos, etc. Distintos tipos de actividades que se pueden ir desarrollando que están dadas por la didáctica. Y para poder desarrollar todos esos tipos diferentes de actividades vamos a necesitar recursos didácticos, que son los facilitadores del aprendizaje. Tienen una función mediacional entre la realidad y el conocimiento de dicha realidad. Y deben permitir al alumno interesarse, motivarse, investigar, descubrir
Si el recurso que estoy utilizando no provoca esto en mis estudiantes, entonces está mal seleccionado. Ese recurso no me sirve para ese tipo de aprendizaje, porque debe movilizar al estudiante. Los recursos didácticos deberían considerar tanto los contenidos como el contexto y también las características de los estudiantes. La coherencia entre el propósito del recurso y el propósito de la enseñanza es fundamental. Son un medio para poder lograr los objetivos. La capacitación empírica del docente también es importante en el momento de elegir un recurso. Un docente que no tenga habilidades tecnológicas muy desarrolladas, por ejemplo, no podría, así de buenas a primeras, utilizar un recurso tecnológico muy complejo, muy complicado en sus clases, porque finalmente el recurso no le va a servir y no lo va a aprovechar. Existe una clasificación bastante general de los recursos didácticos que los divide en recursos humanos, en recursos tangibles e intangibles. Entendiendo por recursos humanos cuando se utiliza de manera especial un ser humano, no al profesor que está siempre o a los estudiantes que están siempre. Cuando viene un invitado a mi clase para poder trabajar con ustedes alguna temática en particular, alguna problemática en particular, ese es un recurso humano. O cuando ciertos educadores, por ejemplo, utilizan su propio cuerpo como recurso. Educadores de párvulo, profesores básicos que utilizan gestos, mímicas, distintos tipos de señas, de movimientos, juegos motrices. Eso es también un recurso humano. Están los recursos tangibles, que es obviamente, como le dice su nombre, todo lo que podemos tocar. Recursos tangibles impresos, audiovisuales, de ejecución, tridimensionales, todo tipo de material educativo. Y los intangibles, que serían preguntas, narraciones, anécdotas, que no los podemos tocar como nosotros, pero que son igual de importantes. Bien, todo lo que hemos visto hasta ahora nos ha servido para comprender cómo entendemos el currículum, cómo funciona el currículum en una institución educativa, cuáles son las dimensiones que tiene, las formas que hay para poder construir currículum a partir de diferentes puntos de vista, de diferentes paradigmas, cuáles son los elementos que componen ese currículum y alguna especificación de cada uno de esos elementos. Ahora, con todo eso nosotros tenemos que hacer un proceso fundamental dentro del desarrollo de un profesional de la educación, que es el planeamiento o diseño curricular. La organización de la enseñanza en los distintos niveles de construcción o concreción curricular. ¿A qué nos referimos con la concreción curricular? Corresponde a la contextualización del currículo de los distintos niveles del sistema educativo. Se refiere al proceso compuesto por diferentes pasos y fases que se deben desarrollar para poder ir aplicando el currículum nacional en la institución educativa y en el aula. Existen distintos niveles de concreción curricular que están aquí de manera horizontal. El nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. El nivel macro corresponde al sistema educativo y está a cargo del Estado, y el producto es un diseño matriz curricular básica, un currículum nacional. El nivel meso es la institución educativa, donde está a cargo del centro educativo, la escuela, la institución educativa en particular, y el producto sería un proyecto curricular de centro, su propio currículum institucional, que integre también su proyecto educativo. Y el tercer nivel sería el micro, que corresponde al aula. El responsable de esta planificación curricular es el docente y su producto es la planificación de aula. Ahora, esto es en el sistema escolar. En la educación superior, en realidad a nivel macro, existen algunos elementos dependiendo de cuál sea el área profesional. Por ejemplo, en mi área, que es la pedagogía, las carreras de educación, si bien no existe un currículum nacional, pero existe una evaluación a nivel nacional que evalúa a todos los egresados. Y existen también, está por ejemplo el marco para la buena enseñanza,
donde están claramente las competencias que tiene que ir desarrollando un futuro profesor y que tiene que tener ya un profesor que está directamente en el aula. Y todo eso lo podríamos considerar tal vez como lineamientos generales a nivel de Estado, a partir de los cuales las instituciones educativas tendrían que elaborar sus propios proyectos de carrera, con el perfil de ingreso, con la malla curricular, los programas de estudio, etc. Y el nivel aula se sigue manteniendo a cargo de cada uno de los docentes. Bueno, decíamos que la planificación curricular es el proceso de planeación del currículum que debe responder a las preguntas fundamentales que ya hemos realizado. Existen ciertos criterios para ir orientando nuestra planificación. Yo les recomiendo revisarlos del documento guía del módulo 3, porque ahí está claramente explicado que nos van a ayudar a ir ordenándonos, cómo podemos ordenarnos para poder realizar la planificación que a nosotros nos corresponde, que es la de aula. La planificación en educación superior. Este punto es esencial. La planificación en educación superior varía, cambia, de acuerdo a la forma que se organiza la enseñanza en esa institución educativa. Básicamente existen dos modelos en nuestro país, básicamente porque podría haber otros, o podría haber algunos intermedios o mixtos, pero básicamente existe el modelo por objetivos, inspirado en Tyler, y el modelo por competencias, que se ha puesto bastante de moda ya en los últimos 10 años aproximadamente, si es que no un poco más. ¿Cuáles son los elementos comunes, independientemente del modelo? Toda carrera de educación superior cuenta con un perfil de egreso, ¿cierto? Que en el fondo nos plantea todo lo que tiene que tener desarrollado ese profesional cuando haya pasado por todo el currículum y salga de la institución y se enfrente al mundo laboral. Tiene que tener un plan de estudio, que es para poder operacionalizar el perfil de ingreso. El plan de estudio, si hablamos de un currículum por objetivo, el plan de estudio sería completamente asignaturista, serían las asignaturas, y ese plan de estudio, que tiene una cierta cantidad de asignaturas, con una cierta cantidad de horas cada asignatura, con una distribución horaria también por semestre y un total de horas de toda la carrera, finalmente se organiza en una malla curricular para ver cuál es la progresión, cuáles son las líneas formativas, cuáles son las relaciones entre una asignatura y otra, cuáles son prerequisitos y cuáles no, etc. Y cada una de esas asignaturas que está presente en la malla curricular o actividades curriculares presentes en la malla curricular tiene que tener sus programas. Esos son los elementos comunes en la educación superior. Decíamos que a partir de un modelo por objetivos o a partir de un modelo por competencias siempre va a haber perfil de ingreso, siempre va a haber plan de estudio, malla curricular y programas. Se van a organizar de manera distinta, pero siempre van a estar. En el modelo por objetivos, que es basado en Tyler, se organiza por asignaturas, decíamos, y los programas de estudio en torno a los objetivos generales y específicos. En el documento guía ustedes tienen este ejemplo de planificación de aula a partir de los objetivos. ¿Cómo sería el programa? El programa sería como todos los programas que nosotros conocemos, con una descripción de la asignatura, que generalmente se dice si es asignatura teórica, práctica o teórica práctica, y se describe a modo general la gran finalidad que tiene la asignatura, y después de la descripción se van colocando, aparecen los objetivos generales, los objetivos específicos, los distintos contenidos organizados por unidades, una descripción general de la metodología a utilizar, las formas de evaluar y la bibliografía. Básicamente todos los programas por objetivos tienen eso. ¿Cómo sería la planificación de aula? Que es lo que a nosotros nos interesa como profesores de aula. ¿Cómo sería la planificación de aula a partir de este modelo por objetivo? Todos conocemos este tipo de planificación y este ejemplo lo pueden encontrar en su documento de guía, donde está para la primera unidad, objetivo general, comprender y valorar la importancia de las teorías curriculares para la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y desde ahí entonces se desprenden dos objetivos específicos con sus respectivos contenidos, las actividades, a manera muy general, exposición interactiva, diapositiva,
formativa y la bibliografía. Una planificación bastante simple que yo creo que muchas partes de las que ustedes han trabajado han tenido que desarrollarla de esta forma. El modelo por competencias es un poquito más complejo, yo creo que ustedes ya se han leído el documento del módulo 3 y básicamente nace porque cuando un estudiante ya termina su carrera profesional y llega a su puesto de trabajo, se espera que ese estudiante tenga desarrolladas, que ese profesional tenga desarrolladas tanto las competencias profesionales como competencias personales. Desempeñarse laboralmente no implica solamente contenidos teóricos de las asignaturas de mi carrera, sino que implica un montón de otras competencias que están relacionadas con aquello. Desde ahí parte esta educación basada en competencia. Bueno, el concepto de competencia ahí dice que es polisémico, lo mismo dice en el documento, y en realidad es muy difícil poder llegar a un consenso de cómo se entienden las competencias porque hay distintos puntos de vista, distintas formas de abordar la temática de las competencias y muchos autores diversos. Por lo tanto, si ustedes buscan bibliografía, en realidad más se van a confundir que a orientar. Pero, básicamente, planteando de que hay mucha información y muy diversa, nosotros hemos llegado a una definición más o menos consensuada que entiende las competencias como un saber actuar complejo, flexible y adaptable a diversos contextos, porque el desempeño laboral se da en distintos contextos, y problemáticas que se apoya sobre la movilización y utilización selectiva y eficaz de una variedad de recursos. O sea, un saber actuar. Eso implica tanto lo conceptual como lo procedimental. Flexible y adaptable a distintos contextos, actitudinal. Que se apoye sobre la movilización y utilización selectiva y eficaz de una variedad de recursos. Ahí está todo lo demás involucrado. Poder seleccionar qué recursos cuento, con qué recursos personales y profesionales cuento para poder enfrentar las distintas situaciones. Recursos personales, de, por ejemplo, la capacidad para liderar, para trabajar en equipo, la creatividad. Recursos profesionales, lo que me dieron las propias disciplinas de mi profesión. Bueno, los diseños por competencias pueden variar muchísimo, hay distintas formas de establecer esos diseños. No existe acuerdo a cómo realizar básicamente un diseño común. Vamos a hablar más de los acuerdos que de los desacuerdos. Existe una clasificación más aceptada de competencias que plantea que existen competencias básicas, genéricas y competencias especializadas o específicas. Las competencias básicas serían instrumentales y se adquieren en la formación general, como la habilidad para la lectoescritura, la comunicación oral, el cálculo. Las competencias genéricas son transversales, intermedias, generativas o generales y están relacionadas con comportamientos y actitudes propias de cualquier ámbito de la producción. Y aquí estarían las capacidades para trabajar en equipo, planificar, habilidad para negociar, la capacidad para liderar, etc. Y las especializadas son las que están relacionadas con la profesión en particular. Estas, las genéricas, todo profesional las necesita, las básicas también. La diferencia está en las competencias especializadas. Bien, en el texto ustedes se encontraron con información acerca del proyecto Tuning América Latina, que el proyecto Tuning partió en Europa, trabajando justamente a partir de la educación basada en competencias para llegar a ciertos acuerdos entre los distintos países y poder hacer un sistema de créditos transferibles entre las distintas instituciones educativas de educación superior. Bueno, eso mismo se replicó en América Latina entre los años 2004 y 2006, y algunos de los acuerdos que se llegaron, y que yo se los coloqué acá como ejemplo y se los pido en el certamen, su utilización, son las competencias genéricas. En este proyecto Tuning América Latina se llega a un consenso de cuáles serían las competencias genéricas de todo profesional, de todo egresado de la educación superior, y también se definen competencias especializadas para cada uno de los tipos de profesiones, para la salud, para la educación, etc. Aquí vamos a ver como ejemplo las genéricas, la capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
manejarlas, debería tener integradas y desarrolladas cualquier profesional, todos los profesionales de cualquier área. ¿Por qué le hice el comentario que esto yo se los pido en el certamen? Porque en la planificación que les pido realizar en el certamen, les estoy solicitando en una parte de esa planificación, cuando definen las competencias y los resultados de aprendizaje, que especifiquen qué competencias genéricas del proyecto Turing América Latina están desarrollando a través de lo que ustedes están planteando ahí. Y eso es importante porque esto es una orientación, no significa que cada vez que ustedes planifiquen van a hacer eso, pero es un ejercicio para darse cuenta cómo nos pueden orientar, el hacer consciente que yo en esa clase tengo que trabajar la capacidad creativa. Me hace organizar una clase tal vez completamente distinta a que si no lo tuviera consciente. El hacer consciente de que en esa clase en particular yo tengo que trabajar la capacidad de equipo, de trabajar en equipo. Por lo tanto, mi clase no puede ser, por ejemplo, expositiva. Hace que la organización de mi clase sea completamente diferente. Entonces, el tener conciencia de qué competencia genérica estoy trabajando nos puede ayudar muchísimo a ir innovando en las distintas formas de planificar nuestras clases. Bueno, los pasos para elaborar una planificación por competencias. Básicamente el programa puede variar muchísimo dependiendo de la institución de educación superior, pero si es un currículum por competencias, quiere decir que el perfil de ingreso está establecido por competencias, y que los programas de estudio también especifican las competencias las competencias de esa asignatura, de ese ramo, de ese módulo, y a qué competencias del perfil de ingreso están tributando, además de especificar los contenidos, las temáticas. Los pasos para que nosotros podamos elaborar la planificación de la unidad, yo sugiero en la guía, en el documento del módulo 3, los siguientes pasos. Primero, nos vamos a encontrar con objetivos generales. Siempre vamos a tener objetivos, lo queramos o no lo queramos, que es la vinculación entre las competencias y los objetivos a nivel macro o a nivel meso. Los objetivos en el fondo van a reflejar qué competencias del perfil de ingreso también están ahí. A partir de los objetivos que nosotros tengamos en nuestro programa, definir los resultados de aprendizaje. Recuerden que eso se trabajó en el módulo 2, cómo redactar como resultados de aprendizaje. Definir los contenidos. Los contenidos, no nos olvidemos que tienen que ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. Contenidos a través de los cuales vamos a lograr estos resultados de aprendizaje. La evaluación, establecer criterios. Establecer criterios como indicadores y en qué clase se realizará la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Siempre en la primera clase va a haber evaluación diagnóstica, aunque sea un sondeo diagnóstico mediante la conversación con los estudiantes. Van a haber evaluaciones sumativas en distintos momentos de esos eventos evaluativos que vamos haciendo cortes, para hacer las pruebas solemnes o la entrega de ciertos trabajos, etc. Pero también vamos a tener evaluaciones formativas en todas las demás clases. Entonces poder definir qué estrategias vamos a usar. Vamos a utilizar preguntas, vamos a utilizar pequeñas síntesis que hagan los estudiantes y las muestran en la clase siguiente. ¿De qué forma vamos a ir utilizando la evaluación formativa? Bueno, las actividades de clases que tienen que ser secuenciadas según ciertos criterios y las actividades de clase obviamente para el inicio de la unidad, el desarrollo de la unidad y el cierre de la unidad. La metodología y los recursos que se van a utilizar. Elementos importantes a recordar para poder realizar una planificación de este tipo: cómo se redactan los resultados de aprendizaje. Tienen que tener 4 elementos: verbo, objeto, condición, finalidad. Esto lo encuentran en el documento de guía del módulo 2. Por ejemplo, verbo, diagnosticar; objeto, que sería el contenido, el objeto de aprendizaje, los aprendizajes básicos para el inicio de la asignatura; la condición, a partir de los prerequisitos; y la finalidad, ¿para qué se va a hacer esto? ¿Para qué se va a aprender esto? Para planificar de acuerdo a las necesidades de aprendizaje. Yo podría colocar, según lo que hemos trabajado hoy día, en esta clase virtual, podría colocar como verbo, por ejemplo, comprender las diferentes acepciones del currículum,
a partir de los momentos históricos para comprender las consecuencias en la teoría y en la práctica curricular en el aula. No me quedó muy bien redactado, pero se entendió la idea. Creo. Bien, otro elemento importante a tener claro cuando planificamos de esta forma son los indicadores. Los indicadores, los criterios de evaluación que en todo minuto dijimos que se tienen que redactar como indicadores, son afirmaciones, aseveraciones o preguntas que expresan aprendizajes muy específicos, o sea, observables. Se construyen a partir del resultado de aprendizaje y tienen que tener estas características. Ser muy específicos, o sea, evaluar un solo aspecto del aprendizaje, no 2, ni 3, ni 4. Se utilizan verbos observables directamente, o sea, acciones que yo puedo observar in situ, y deben incluir en forma clara la exigencia. La única forma que un indicador incluya más de un aspecto del aprendizaje es que eso sea parte de la exigencia. Por ejemplo, yo puedo utilizar como indicador para el resultado de aprendizaje que traté de redactar en la diapo anterior, podría utilizar describe características de cada una de las acepciones del currículum. Describe al menos 3 características de cada una de las acepciones del currículum. Describe es un verbo observable, directamente observable. ¿Cuál es el aspecto del aprendizaje? Las características de las acepciones del currículum. Ahora, no estoy haciendo un indicador para cada una de las definiciones, sino que estoy incluyendo los 3 en el mismo indicador, obviamente. Por lo tanto, es parte de la exigencia y por eso estoy considerando más de un aspecto del aprendizaje. ¿Se entiende? Bien, para ejemplos de planificación, en su documento guía ustedes tienen un ejemplo de sílabus donde están considerados los elementos centrales que hemos visto de la planificación por competencias. Por favor, analícenlo, cada una de las partes, y todo lo que no entiendan, pregunten por la plataforma. No han sido muy participativos, la verdad, en términos de conectarse conmigo en la plataforma. Tirón de orejas. Han sido muy poco participativos. Pero la idea es que ustedes puedan analizar esto y preguntar todas las dudas, porque el certamen se refiere exactamente a lo mismo, un poquito más desarrollado. Entonces, acá, en la propuesta que hay de sílabus, está toda la parte formal, del curso, el tipo de curso, docente, descripción, esto es del programa, competencias del perfil de egreso que se favorecen, metodología de evaluación, eso es lo que corresponde al programa. Y está después lo que corresponde a la planificación de la unidad, que sería el primer resultado de aprendizaje, establecer los criterios de evaluación redactados como indicador, a partir de estas dos cosas, del resultado de aprendizaje y de los criterios de evaluación, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Como ustedes pueden ver, el conceptual, racionalidades del currículum, técnica, práctica, crítica. Modelos curriculares, abiertos, cerrados, currículum básico, elementos del currículum. Sin ningún verbo. En los procedimentales, comprender la relación existente entre las racionalidades del currículum, o sea, cuál va a ser la habilidad y sobre qué la voy a utilizar. Comparar los elementos del currículum desde la perspectiva de las diferentes racionalidades. Y en lo actitudinal, motivarse por investigar y comprender la realidad educativa en la que se desempeña. Tiene que ver con una actitud cognitiva, como decíamos antes, que está relacionada con el propio aprendizaje. Bueno, la actividad de clase, exposición interactiva, guía de trabajo en pareja, producto final, mapa conceptual, cuáles van a ser los recursos, la evaluación formativa y así. Este es un ejemplo de sílabus. También en su documento guía del módulo 3 yo incluí otro ejemplo que en realidad es mixto, que es a partir de un programa por objetivos bastante tradicional, cómo poder desarrollar una planificación que sea más útil y que integre los elementos por lo menos de la tridimensionalidad de los contenidos. Entonces, este es un ejemplo, esto es real. Yo borré el nombre de la universidad, pero esto es una asignatura mía de ese magíster en otra universidad. Y
un programa que está elaborado en base a objetivos, a contenidos, según el modelo por objetivos. Entonces, a partir de eso, de los objetivos y de los contenidos, acá se hizo el desglose de los tipos de contenido. Entonces, se va haciendo el desglose dependiendo de lo que digan los objetivos y los contenidos, y se va viendo cuáles son conceptuales, con qué procedimentales es importante trabajarlos y con qué actitudinales, qué actitudes se le pueden agregar a esto, que generalmente no lo contemplan los programas tradicionales. Esa es la única modificación del programa, pero en base a eso se puede hacer una planificación de clase mucho más coherente, con esa tridimensionalidad, tanto con lo conceptual como lo procedimental y lo actitudinal. Entonces se puede ir definiendo según el objetivo de la clase, contenidos y las actividades que se van desarrollando, ir trabajando los tres tipos de contenido y no dedicarse solamente a la materia, a lo teórico. Esto yo se lo puse como ejemplo porque puede ser útil a alguien, le puede servir. Bien. Hemos llegado al final de nuestra clase virtual. Espero que haya sido de utilidad, que les sirva para poder comprender los diferentes conceptos, las diferentes temáticas de esta asignatura. Insisto, cualquier duda que tengan, por favor comuníquense a través de la plataforma, a través de un anuncio o enviarme un correo directamente a mí para poder ir aclarándoles todas las dudas y poder ayudarles también en la elaboración de su certamen. Recuerden que el certamen es individual, porque esto es un magíster y necesitamos que cada uno de ustedes demuestre lo que ha ido aprendiendo a lo largo de la asignatura. Por lo mismo, por favor, comuníquense y participen en la plataforma para poder apoyarnos y poder ir aclarando todas las dudas que sean necesarias. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.